Una hora para explicar algo que para mí es fundamentalmente una expresión de mi experiencia vital, lo cual yo creo que puede ser interesante en tanto que es mi experiencia de vida y conforma mi manera de ser. Yo soy empresario, tengo mi propia empresa, mi pequeño despacho de abogados y actualmente he montado otra empresa que es Libera tu Talento, que fundamentalmente la vocación que tiene y el objetivo que alcanza es implementar técnicas de motivación, coaching, liderazgo, alineadas y vertebradas desde el humanismo cristiano, ¿vale? Es decir, si no muero en el intento es de milagro. Pero bueno, es un reto que he decidido asumir y creo que es un reto que decididamente merece la pena y por eso lo hago aún a costa de saber que corro ciertos riesgos y que, bueno, y habrá mucha gente que a lo mejor no se sienta totalmente identificado. No obstante, el objetivo es no ser excesivamente pegajoso o enganchoso con lo trascendente, lo religioso, sino que alinear a la persona fundamentalmente desde la cabeza, el corazón y el hacer para que naturalmente uno se habilite a buscar un sentido más hondo que está en el sentido trascendido, ¿no? La trascendencia. Yo con tal de que esa dimensión antropológica humana esté bien ordenada, ya os explicaré en qué tipo de orden me estoy basando, ya me doy por satisfecho. De hecho en el coaching a mí eso me permite trabajar con gente que es ajena a la fe, gente que está muy despistada, gente que tiene mucha inquietud pero que no tiene un orden en su vida y ni una orientación. Y esa es una vocación personal que a mí me enriquece mucho porque me siento muy cómodo y me gusta mucho bregarme precisamente entre gente que es muy diferente a mi forma de pensar. Es algo que a mí me gusta, es como la vocación de San Pablo, ¿no? Yo, me reta y creo que hay un camino precioso que podemos implementar. Fruto de esta vocación más profunda, lo hemos desarrollado en dos áreas fundamentalmente. La primera es el área de centros docentes, donde estamos impartiendo talleres desde lo más pequeñito hasta los 18 años, pero fundamentalmente los talleres van dirigidos a los padres, ¿vale? Consideramos que los padres son los que principalmente tenemos que cambiar esa visión de nuestros hijos para que después se realice verdaderamente un cambio transformacional en la propia educación. Es decir, no se trata de una mera transmisión de conocimientos, lo que hoy por hoy necesita la gente. Eso sobran. Y tenemos que ser capaces de entenderlo, porque si no, no nos vamos a enterar. Lo que necesita la gente fundamentalmente es integrar los pocos o muchos conocimientos que vayas adquiriendo. Y la labor de integración es una labor de preparar un mallazo, unos moldes que se tienen que trabajar muy bien para que esa recepción, como la arena en la metáfora de una planta, sea la suficiente para que acoja el agua que necesita para crecer. Es decir, que yo pongo el acento en poner tierra, no en poner agua. El agua se pondrá a la justa. Lo importante es que puedas acoger y puedas integrar aquello que vas recibiendo. Eso pasa por ser un tipo de educación fundamentada en el descubrimiento, es decir, en la provocación, como decía Marco Polo, donde, y ahí coincido con vosotros, me ha encantado, donde la teoría nace de la praxis. Pero no porque considere que a lo mejor es el mejor sistema, sino porque es el sistema que ahora se entiende. Porque fundamentalmente lo que queremos es que desde la experiencia práctica, que eso lo entiende todo el mundo, porque fundamentalmente es nuestra mentalidad postmoderna, mejor o peor para algunas cosas que le hemos hablado a la hora de comer. Pero la realidad es que la experiencia de la pragmatista es la que empapa toda la naturaleza del hombre por hoy. Y entonces desde la praxis lo que hacemos es ir implementando la teoría. Y la praxis para mí supone, en los talleres con los padres, después también lo hacemos en el mundo de las empresas, que ya si me da tiempo lo explico a directivos y a empresarios. Llevo mucho coaching personal a directivos, empresarios, gente de las finanzas y bueno, es otro terreno que es muy enriquecedor, viene también dado por mi propia vocación como empresario, como abogado, pero bueno, eso lo dejo aparte. Y en concreto lo que es la educación y la enseñanza, lo que pretendemos es que
al final la persona salga de su zona de confort. Para mí, el éxito en cualquier conferencia, en cualquier taller, en cualquier reunión, es que la persona salga un poco, en catalán es sacsejat, ¿no? ¿Cómo es? Sacudido. Es sacudido, es decir, la autocomplacencia a mí me da grima. O sea, me da grima. El hecho de tener la sensación de que todo el mundo ha salido esencialmente satisfecho en su zona de confort, es que algo habré hecho mal. A mí me interesa que sea un latigazo, una toma de conciencia, un despertar, cada taller, cada conferencia, donde cada uno se llevará algo, pero algo que invita después a la reflexión. Para mí la clave de ese despertar, que le hemos hablado a la hora de comer, es sobre todo invitar a la persona que salga del alienamiento, que salga de la inercia, que salga de la rutina. Y para eso necesariamente se impone que el hombre deba de pensar y deba de reflexionar, porque si no es imposible y la inercia nos va a llevar hacia donde quiera. Entonces, claro, tenemos que ser capaces de atender para eso a la particularidad de cada persona. O sea, ya los moldes excesivamente rígidos o fijos no sirven. No sirven, y de hecho, esto es un poco lo que quería explicar, ¿no? Bueno, vamos a tratar de motivación, como os he dicho, del aprendizaje por descubrimiento. Os hablaré de alguna herramienta de coaching que os pueda ser útil, y si no, por favor, después me preguntáis, porque hay muchas cosas útiles que os pueden venir bien para vuestro desempeño. Zona de confort, el papel que tiene la empatía y la asertividad para acercarte como profesor a la realidad concreta e individual del alumno, del preceptuado, me da lo mismo, cualquier figura que sea del formado. La escucha, fijaros, una de las cosas que yo sí tengo más detectado, y sobre todo eso es fruto de mucho coaching que hago personal, es que la gente no se siente escuchada y la gente no sabe escuchar. Es decir, saber escuchar implica tener la radio interna apagada. 1. 2. Todos los juicios y prejuicios a la despensa. 3. Ser capaces de tener una empatía suficiente como para captar las necesidades y las inquietudes emocionales y humanas del que tenemos delante. Y eso supone, evidentemente, salir de nuestra zona de confort. Claro que incomoda estar al lado de una persona que tiene ansiedad, angustia, tristeza, problemas. Y en el fondo, a veces no nos aceptamos porque, a ver, que a mí no me toque, ¿no? Instinto de conservación, digamos, ¿no? Pero la realidad es que el ser humano es una unidad. Es una unidad que requiere de una atención multidimensional. No solamente a nivel intelectual, sino a nivel del corazón, y a nivel de las emociones, los sentimientos, y a nivel del hacer. Y todas esas componentes que están debidamente armonizados para que uno tenga experiencia de sentirse realmente escuchado. Y que duda cabe decir que detrás de sentirse escuchado viene directamente sentirse querido, ¿eh? Eso os lo digo directamente. O sea, si no tienes experiencia de sentirte escuchado, no tienes experiencia de sentirte querido. Ya os explicaré el papel que conforma el querer, y la voluntad y la motivación dentro de este marco. Objetivo: ser capaces de tener una comunicación positiva, realista y eficaz. Yo creo que uno de los fundamentos de la comunicación es, primero, entender por qué es necesario tener una comunicación positiva. Ya os explicaré la importancia que tiene eso. Por eso coincido muchísimo con vosotros, cuando habéis hablado del espíritu que tenéis y lo que palpáis con la gente, de los retos. La comunicación realista, tenemos que vivir en el realismo, porque es la garantía de no quedar a merced de los troyanos, de los virus. Toda manifestación de idealismo, toda manifestación de irrealidad, lo que genera es que entren en nuestro interior un montón de toxicidad, dicho de otra manera, un montón de toxicidad, que es fruto de no vivir en la realidad. Lo explicaré someramente. Y después,
evidentemente, como un taller que he dado esta mañana en Madrid, la eficacia. ¿Qué supone una comunicación eficaz? Pues, narices, que sea de ida y de vuelta. Comunicarse simplemente yo trasladar algo de ida, y qué bien lo he hecho, qué maravilloso, qué fantástico, eso no es comunicarse. Eso no es llegar, eso no es alcanzar el objetivo de la comunicación. La comunicación es que el otro se sienta entendido, se sienta comprendido y que pueda manifestar a su vez su propia interpretación de lo que has expresado. Y para eso, por ejemplo, hay herramientas en el coaching muy interesantes como el feedback, y ya empezará a sonar porque suena ya en todos lados, el parafraseo, pongamos, el espejar, son palabras rarísimas, ya lo sé, ¿eh? Pero bueno, os lo explicaré porque son interesantes y son herramientas útiles, prácticas, ¿vale? La eficacia, es decir, que todo tiene en la vida una finalidad. Bueno, ¿cómo voy a vertebrar un poco la conferencia? Vamos a ver, para mí, fundamentalmente, existen 3 áreas en la persona que tienen que estar debidamente armonizadas y reguladas, que es la primera, si os fijáis, sobresale, la motivación. La segunda, el aprendizaje, y la tercera, lo que es la regulación. ¿No? La regulación es lo que nos permite que haya un equilibrio entre la parte emocional y la parte más intelectual. Por favor, a mí sí me gustaría que a mitad, como estamos en talleres, es una conferencia, pero sí me gustaría que me pararais si hay cosas que en algún momento queréis hacer una pregunta. A mí es que especialmente me gusta que me paréis, ¿vale? Pues no tiendo a enrollarme, ¿vale? Bien, bueno, os explico un poquito, porque yo creo que esto es bastante interesante, algo que nos va a ayudar a entender por qué es importante buscar una regulación y un equilibrio en nuestra vida personal. El cerebro humano fundamentalmente rige en 2 áreas y eso es algo que ya está consolidado fruto de lo que es la ciencia médica del funcionamiento de los hemisferios. Eso se estudiaba fundamentalmente en casos de patologías o de lesiones, cuando un hemisferio queda afectado, de qué manera el otro, qué funciones cumple, ¿vale? O sea que esos son casos que salen propiamente de la ciencia y de la medicina. Y bueno, y fundamentalmente se establecen 2 diferenciaciones. El hemisferio izquierdo, ¿esto se puede quitar? Sí. No, esto. Está desconectado, perdón. Vale. Bueno, pues se ve, ¿no? El hemisferio izquierdo, fundamentalmente lo que completa, lo que abarca son las áreas y las competencias lógico-matemáticas y lógico-lingüísticas, que son, en esencia, conforman el 90 y largos % de la educación propiamente de la enseñanza, ¿vale? El hemisferio derecho es el propio de las competencias emocionales y de la creatividad o la visión. Cada hemisferio tiene una finalidad propia, aunque tienen que estar siempre muy unidos y de hecho hay discusiones científicas sobre si realmente están separados, no están separados, porque después hay casos de operaciones de hemisferectomías, que es cuando seccionan una parte de un lóbulo de un cerebro, como el otro logra, sobre todo cuando son desde pequeñitos, logran completar o cumplir funciones del otro, con lo cual el cerebro humano es mucho más rico de lo que aparentemente supone una disección, como lo estamos analizando, como se está diciendo, ¿no? Pero sí que es cierto que por conexiones sinápticas, eso se sabe por análisis computerizados de iones, se saben los colores que van funcionando y el área izquierda, como os he dicho, es la que cubre las áreas lógico-matemáticas, lógico-lingüísticas, y la derecha la parte más emocional y creativa. Vamos a ver, los 2 hemisferios tienen su propia finalidad, es decir, el hemisferio izquierdo sobre todo tiene un tipo de pensamiento convergente. Convergente es el propio de la razón, del silogismo, A es igual a B, B es igual a C, A es igual a C. Ese es propiamente el componente fundamental del hemisferio izquierdo que conforma nuestra manera, la ratio, de cómo funcionar de una forma sistemática. Es que si no, no hay manera. Y tiene su función. El problema es cuando esa función ocupa la totalidad. Creo que no sea la batería. Es el otro. Vale. Bueno, el problema es cuando eso, de alguna manera, completa la totalidad del ser, de la persona. El hemisferio derecho tiene un tipo de pensamiento diferente, es un pensamiento divergente.
paralelo. ¿Suena? Es decir, no tiene un tipo de lógica secuencial, sino asociativa. La lógica asociativa no es una ilógica, no es algo ilógico, no. La lógica asociativa lo único que nos traslada es la idea de que diferentes líneas causales, es decir, que hay una lógica intrínseca, tú eres capaz desde tu creatividad armarlas para dar una solución diferenciada frente a un problema. Pero tiene una lógica. Tiene una lógica. Es decir, eso de que la intuición es una la intuición desde la experiencia, ¿no? Desde la subjetividad, tiene su propia lógica. De hecho, fijaros, yo siempre pongo mi ejemplo, es decir, yo soy una persona que todo lo que he construido en mi vida a nivel profesional no ha sido desde el hemisferio izquierdo, sino desde el hemisferio derecho. Yo no he construido la empresa Libera tu Talento en el despacho previamente habiendo hecho un business plan, ¿vale? Habiendo tenido todo asegurado, controlado, costes, beneficios. No lo he hecho. Y mira que en el 2006, en el IES, me siguieron insistiendo en la forma, ¿no? Y me parece muy loable, muy fantástica, pero ¿qué ocurre? No siempre es la única manera de construir. Yo he construido fundamentalmente desde lo que es mi fortaleza. Por eso, las dominancias son importantes que las conozcamos. ¿Qué parte de nuestro cerebro es la que gobierna, la que es nuestra fortaleza y la que domina? Y yo concretamente mi dominancia siempre ha sido la visión. Una persona que he asumido siempre muchos riesgos, muchos retos y sin miedo. Es decir, tenía un alto componente de autoconfianza y seguridad personal y de fe en mí mismo que me ha permitido acometer todos esos retos y después llegar a donde he llegado de alguna forma, ¿no? ¿Qué ocurre? Claro, yo me he dado cuenta de que sí que tengo un tipo de lógica y sí que tengo una razón en todo lo que hago, porque acaba funcionando. Sin embargo, yo he funcionado desde un lado que no es un lado de seguridad, de control, de tener todo bien atado, sino que he ido construyendo. Hombre, después haces el business plan, ¿eh? Ojo, o sea, no es una oda aquí a lo laico, ¿no? No dices esto. Has de poner las cosas en su sitio. Pero bueno, eso es un ejemplo en otra escala de lo que, por ejemplo, yo que estudio mucho los personajes, porque me interesa mucho Steve Jobs, por ejemplo, su fortaleza sin duda es la parte de la visión también. Es decir, lo que Steve Jobs lo hace ser quien es fundamentalmente no es simplemente por haber hecho unos productos preciosos y bien acabados y muy prácticos, sino fundamentalmente porque es una persona que ha sabido desde una visión construir en su vida. Donde de repente le echaban de Apple, volvía a Apple y lo montaba. ¿Por qué? Porque el umbral de tolerancia al fracaso era pequeño. Y eso está muy ligado a tener como competencia la visión, y por eso generalmente la gente que tiene un alto nivel de visión son las personas que están muy legitimadas para ser emprendedores. Porque el emprendedor no es un directivo, una persona de un cargo importante. El emprendedor es una persona que arriesga su propio patrimonio por sacarlo adelante, donde va su familia, sus hijos y toda su realidad. Y eso es una conformación diferente. No, me pregunta mucha gente, dice, bueno, es que eso es lo mejor. No. Es decir, aquí no se trata de decir esto es lo óptimo, no, para nada. Cada uno debe saber cuál es su lugar y su fortaleza para ser capaz de acometer aquello que realmente tenga como reto en su vida. Y si tú tienes como área, el área práctica, pues tienes que ser un gran gestor. Si tú eres la parte mental, tú tienes que ser un gran ejecutivo. Y si tú eres la parte emocional, pues serás un buenísimo en relaciones públicas o de recursos humanos, ¿vale? Lo interesante es que ese concepto que os quiero trasladar es que de alguna manera hay un equilibrio entre los dos hemisferios y tiene que haber una armonía para que la persona sienta que se completa. Todo eso que estoy comentando, sobre todo, ¿para qué nos sirve, no? Nos sirve porque en el fondo, en tanto en cuanto nos conozcamos mejor, podremos conocer mejor a otro. Entonces esta es mi premisa, es decir, en tanto en cuanto yo sepa cómo funcionan mis emociones, cómo afectan los miedos, cómo afectan mis angustias, cómo mantener el umbral de motivación sostenido en el tiempo, yo tengo la seguridad de que mi comunicación siempre será positiva, potencialmente motivacional, y que yo no estaré aquí diciendo una gran motivación y en mi casa estaré deprimido, lo que pasa a muchos oradores, dicho sea de paso, ¿eh? Entonces, claro, tú tienes que tener unos mimbres bien construidos.
Y para eso es muy importante, ahora no voy a explicar lo de las 7 tipos de inteligencia, ¿vale? Ni estas cosas, porque no... bueno, es importante entender que tenemos una serie de habilidades propias de la inteligencia emocional, las intrapersonales, un reconocimiento propio, que es el autoconocimiento, el saber de qué forma y de qué manera me afectan las emociones, para poder gestionarlas, de qué manera eso afecta o no a lo que yo quiero que sea el objetivo de esta charla, que es el umbral de motivación. Quedaros con la palabra, el umbral de motivación. El autodominio, que duda cabe, que es una de las competencias fundamentales en la vida de cualquier persona y a la hora de influir no os digo cuánto. Una persona que es capaz de gobernarse es una persona altamente competente y una persona altamente responsable. La persona que adolece de autogobierno es una persona que pincha por algún lado. Entonces el autogobierno es una capacidad de... El autodominio, perdonad, es una capacidad de conocer cómo te afectan las emociones y de qué manera yo puedo, tomando conciencia de la afectación, cómo las gestiono, ¿vale? Porque el tema emocional fundamentalmente no es un tema de control. Fundamentalmente no es un tema de control, es un tema de gestión. Y eso es muy importante saberlo. No es un tema de tener retenida la emoción, porque al final acabas teniendo enfermedades psicosomáticas, dicho sea de paso, ¿eh? Entonces se trata de cómo gestionar eso que me pasa y cómo habilitarme para ser excelente en mi formación y en mi motivación hacia los demás. Por eso se impone un previo auto-checking cada vez que nos levantamos y saber cómo estamos, para saber ponernos al nivel, nivelarnos, no sé la palabra, en el nivel óptimo para sacar lo mejor de nosotros mismos. Pensar una cosa que yo he pensado mucho, somos mucho más dependientes de la forma de sentir de lo que nos imaginamos. Mucho más dependientes de la forma emocional de lo que nos imaginamos. Lo que pasa es que claro, queda como, decir eso es que queda como un signo de debilidad, ¿no? Como un signo de no te gobiernas, ¿no? Eso no es verdad. Es que el mismo hecho de que cuando una persona no duerme bien por la noche porque ha cenado mal, hace que literalmente el día siguiente el estado anímico, la irritabilidad, la susceptibilidad, el ver lo negativo, se acuse enormemente. Solamente por haber dormido mal. Solamente porque biológicamente no estoy dispuesto. De hecho, cuando una persona está en estado febril, tiene una tendencia a tener unos temores, unos pánicos, una serie de disfunciones y desórdenes psicológicos, eso lo llamarán algunos autores entropía, enormes. La entropía es la dispersión, ¿no?, del pensamiento. Solamente porque emocionalmente, anímicamente no estoy equilibrado. ¿Me voy explicando? Voy poco a poco porque es profundo, pero me interesa mucho que se entienda por lo que quiero explicar ahora. Claro, ¿qué problema hay? El principal problema que hay, que eso es lo que yo he detectado y es algo que es fruto también de mi investigación y después de mucho compartir con muchos centros educativos, estoy dando muchísimas conferencias, charlas, estuve en el IES de Barcelona el viernes pasado, dando a 150 directivos también una conferencia sobre esto. Vamos a ver, la motivación cada vez tiene que ser un elemento intrínseco. Es decir, todo lo que sucede como motivación extrínseca tiene un coste y un beneficio. Vamos a ver, la mímesis, como tal, es algo propia del hombre. De hecho, el hombre aprende a través de la mímesis. Eso es muy importante saberlo, ¿no? Porque es pequeñito, mi hija de 6 meses ya, lo que hace es imitar. Porque tiene como modelo algo externo, que además le habilita excelentemente para saber al final escoger la mejor opción. Y si me gusta que papá sea el que sonría, pues al final seré más como papá. Y si me gusta que la otra persona sea seria, pues seré más como el serio. De eso cada uno va a escoger. Pero la mímesis es la principal forma de aprendizaje del hombre. Hasta aquí, bien, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Si damos un paso más, nos tenemos que dar cuenta que detrás de la mímesis aparece algo que es la... A ver qué me lo dice. ¿Qué aparece como recurso psicológico natural detrás de la mímesis? Diego o Nicolás. Puede haber parálisis, pero ¿cuál es el principal mecanismo de la mímesis?
la imitación. Es decir, si yo siempre estoy imitando lo que está afuera, ¿qué estoy haciendo frente a mejores y peores modelos que me voy encontrando? Comparo. La comparación es el principal módulo. Después pasará todo lo que habéis dicho, ¿eh? Pero la comparación es el principal criterio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, claro, nace la respuesta salomónica y virtuosa de decir, bueno, después que hemos de buscar al mejor. Y ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Claro, pero ¿qué es ese criterio del mejor? Porque al cabo, no sé, todos los modelos que al final hemos utilizado como el mejor criterio, al final a mí en mi vida al menos todos se me han caído. Todos. Humanos, todos. Lo digo, mi experiencia, ya tengo una edad y lo puedo decir. Que todos me han caído. Porque al final siempre habrá algo que te guste más, menos, y entonces, bueno, solo hay uno que no. En mi caso, pues, evidentemente es Dios y Jesucristo. Pero bueno, eso lo digo aquí porque me lo permito. Y es la realidad. O sea, para mí es el único modelo que no se me cae. Todo lo demás es muy contingente y efímero. ¿Por qué? Porque toda motivación extrínseca tiene un coste muy grande, que es la sensación de contingencia. Contingencia, ¿qué significa? Que todo tiene un principio y un fin, y es inestable. No hay una necesidad, una permanencia, una seguridad que te vertebre psicológicamente. ¿Hasta aquí se ve? Entonces, ¿qué ocurre? Esa contingencia lo que hace es que naturalmente tenga una angustia psicológica vital. Porque donde hoy tengo buen trabajo, mañana no lo tengo. Donde hoy tengo un coche fenomenal, mañana puedo tener un accidente. Donde hoy tengo una familia sensacional, como es mi caso y como es el vuestro seguro, con 5 hijos formidables. Uno de ellos aquí en Retamar, que espero que cuidéis muchísimo porque lo adoro, que es Daniel. Y el segundo F, voy diciendo datos, ¿eh? Que le adoro porque es un valiente, lo que ha tenido que luchar en la vida, que sea un valiente, vamos. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues mañana puedo tener un accidente y perder a mi familia. Y no por ello, yo tengo que caer en la postración del hundimiento total. Tengo que preservar algo necesario, algo estable, algo que me permita sentir ese valor de dignidad personal y de ser humano. Entonces, ¿qué ocurre? La comparación siempre tiene ese carácter de efímero. Y además, yo creo que todos podemos pensar en nuestros modelos, cómo han ido cambiando, que al final como hemos tenido muchísima sensación de frustración, ¿no?, en la vida. Y yo creo que eso es algo que también es importante que lo sepamos. Es decir, hay una sensación de frustración cuando nos fallan esos modelos. Con lo cual, al final, eso tiene que ser una invitación a una lectura más honda. Yo os pediría, ¿hay algún vaso? Porque alguien lo ha bebido, bueno, yo no tengo ninguna manía, ¿eh? Si no hay, lo bebo. Estáis todos bien de salud los anteriores, ¿no? Sí que hay, pero es un pequeño fallo. Me he quedado seco. Pero bueno, yo lo he conocido. Ojos que lo veis, ¿no? ¿Verdad? Corazón que no siente. Bueno, hasta aquí vamos siguiendo el tracto, ¿no? Yo creo que esto es muy interesante por algo que os voy a decir y tomar conocimiento. Yo creo que nos va a arrojar bastante luz. Oscar, pero hay una cosa... Sí, perdona, no te veo. ¿Nombre, perdona? Juan Carlos, dime. Hablaba de modelos y claro, de ahí, Sí. yo creo que sí que hay, en la vida de cada persona, pues, no hay modelos que están, así decirlo, Sí. muy importantes. Sí. Pero luego yo creo, no sé, bien, Sí, sí. en particular, luego ver modelos y decir, como decías, este se me ha caído de las manos, yo sé, desde el recorrido personal, yo no he tenido tantos modelos, o creo que no he tenido modelos, y probablemente sea eso, no lo sé. Entonces, digo, ¿dónde podemos encontrar esa llamada para decir, bueno, este sí puede ser Fíjate, vamos, es una buenísima pregunta la que haces, ¿no? Yo primero lo que hago es el camino inverso de encontrarte dentro primero un poco más a ti mismo para después eso asociar y hacer el link con el modelo. Por eso estoy haciendo todavía el camino hacia adentro, ¿vale? De conocerme un poquito mejor para después, hombre, cometer menos errores a la hora de tener un modelo. Hombre, vamos a ver, un modelo, mi madre es un modelo, lo digo abiertamente, vamos, la menciono aquí porque me da la gana, porque es una persona que para mí ha definido literalmente mi vida. Su fortaleza, su capacidad de muchas cosas, me parece también,
pero bueno. Y mi familia también. Yo cuando estoy hablando, sobre todo, hablo de esa experiencia profunda ontológica de soledad que tenemos independientemente de que tengamos determinadas necesidades cubiertas y gente a nuestro lado adorable, ¿no? Yo creo que incluso como empresario tú te das cuenta que hay momentos en la toma de decisiones que estás literalmente solo, ¿eh? O sea, tienes una experiencia de soledad angustiosa, porque sabes que detrás de tu decisión va a venir muchas cosas que no puedes controlar. Entonces, bueno, al final necesariamente lo que yo quiero es ver de qué manera vertebramos desde dentro. Tenemos una serie de ideales, tenemos una serie de principios y valores que van conformando ese modelo. Y después, evidentemente, cuando tú ya sabes de qué manera te vas construyendo por dentro, es más fácil encontrar un poco por afinidad ese modelo que va a permitirte tu crecer como persona, ¿no? ¿Vale? Ese es el recorrido. Bueno, continúo. ¿Qué ocurre? Claro, si yo me quedo aquí nos deprimimos, ¿vale? Y eso no es mi objetivo. Es decir, mi objetivo es pensar, hombre, hay salida. Os puedo asegurar que hay salida, y una salida increíble que funciona verdaderamente. La explicaré ahora. Habilidades, la motivación, desde luego que es una de las principales salidas. Conocer nuestro umbral óptimo de motivación, que no lo sabemos, generalmente no lo sabemos. Que el umbral óptimo de motivación fundamentalmente está ligado a algo que se llama euestrés. Otro palabrejo, ¿vale? El euestrés es el grado de tensión óptima que todo ser humano necesita para sentirse vivo y que todo funciona. Sin tensión no se hace nada. ¿Vale? Por eso es muy importante conocerse para saber cómo te haces ese auto-checking. Claro, porque no todo el mundo tiene el mismo grado de sensibilidad frente al impacto del estrés. Eso se llama la resiliencia, otra palabra. Es la capacidad de volver al estado inicial tras un golpe. Eso vino de la física. Y entonces lo que... ¿Verdad que sí, Santiago? Entonces lo que tenemos que conseguir son dos cosas. Una, que haya estrés positivo, pero que en ese intento de que haya esa motivación nunca acabemos afectando al objeto. Que el objeto somos nosotros. Y si hemos estado excesivamente expuestos a un estrés sobrepasado, llegará un momento que nuestra vida será una ciclotimia absoluta. Porque mi grado de tolerancia... Ciclotimia. Ciclotimia. Otra, ¿no? Otra palabra, ¿no? Por el concepto lo puedo sacar, pero... Ciclotimia. ¿Sé lo que es Es todo ciclotimia? un ciclo que da igual todo. No, la ciclotimia es la experiencia de un día estar en las nubes, 4 en el suelo, 4 en el suelo, 3 en las nubes. Es decir, no tener un equilibrio basal o homeostáticos. En la medicina pues, se habla de ¿vale? Es decir, tener un equilibrio óptimo en tu motivación, ¿vale? Donde hay gente que es capaz de en un día hacer lo que otros en 2 semanas, pero claro, con el coste de estar postrado después muchas veces con esos altibajos enormes, ¿no? Que eso es lo que al final acaba haciendo un sistema simplemente basado en el estrés y la competitividad. Acaba generando mucha frustración, mucha gente se queda por el camino, mucha gente se queda al margen, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Claro, decimos, bueno, entonces, ¿cómo puedo conseguir que esa resiliencia nunca quede afectada? Que el objeto, la persona, que soy yo, ¿vale? Y he aguantado la presión de ir, cuando tengo un Ferrari, a 6.000 revoluciones. Claro, ¿qué pasa? Cuando ya acabas el colegio, a 6.000 revoluciones, vas al mundo, a la universidad, y todo eso, y ya tu tolerancia al estrés es la que es. Y donde eras un brillante alumno o eres una persona muy competente en diferentes materias, queda afectado después en tu mundo profesional, pero no porque no tengas capacidad de mantener el estrés, que ya lo has aprendido, sino porque ya no tienes fuerza para mantenerlo. Porque tu coche ha quedado afectado. ¿Me seguís, no? Sí. ¿Hay alguna pregunta? Sí. No. ¿Qué haces ahí? Claro, la buena pregunta es ¿qué haces ahí? Es una buena noticia que espero daros, ¿eh? Hay una manera, yo creo que va a ser... Dime, perdona. Espera, ¿está bien? No, la voy a responder. Por alusiones, ¿no? Vamos a ver. Estamos comparando. Bueno,
Puedes hacer, a mi juicio, hay dos cosas que es lo que estoy intentando trasladaros que es necesario hacer. La primera, primero, tomar conciencia de que podemos tener siempre ese nivel óptimo y cómo hacerlo, que esto es lo que os voy a explicar aquí. Mirad, esta ecuación, esta curva, creo que es muy importante, es de Dawson and Jacques, 1908, psicólogos. Estos señores estudiaron fundamentalmente la curva del estrés. Esto es increíble. O sea, tener esto en la cabeza os va a arrojar mucha luz. Cuando tenemos un exceso... Muchísimas gracias, José. Bueno, hemos tenido que ir a fabricar. Disculpa, es que me está hablando. Solo aguantar. Bueno, eso me pasó en mi primer juicio en Madrid, que fueron 4 horas, y de repente a la tercera hora le dije a un juez, su señoría, me estoy quedando sin voz, ¿tendría agua para beber? Y me dice, señor letrado, dice, estamos con recursos escasos. Y me quedé otra hora así, entonces aquí no hay recursos escasos. No, aquí no. No es un problema de recursos escasos, sino de despistes grandes. Cuando nuestra competencia está por debajo del reto que se nos presenta en la vida, nace propiamente el vulgar sentido de estrés. Algo nos sobrepasa, ¿de acuerdo? Cuando nuestras competencias están por encima de los retos que nos presenta la vida, nace otro tipo de estrés que se llama aburrimiento. Y no os quepa la duda de que es otro tipo de estrés, porque coincido con lo que ha dicho... ¿has dicho cómo te llamas? Arturo, o lo has dicho tú, no me acuerdo. Mirad, esta vida trata mucho de ritmo. Es como la melodía, la música. Aparte de todo eso soy compositor porque es mi pasión, soy muy hemisferio derecho, como podéis ver. Y entonces, y el ritmo es algo que está muy ligado a tu tono vital. Cuando pierdes el ritmo, pierdes de alguna manera ese tono vital óptimo. Y todo el mundo tiene un tipo de ritmo diferente, cada uno tiene que conocerlo. Habrá unos más marciales, unos más serenos, más sosegados, y cada uno tiene que descubrir su tono óptimo. Evidentemente este tono óptimo va a ir cambiando durante toda la vida, no es algo estático, pero sí que hay en el temperamento, que es lo único que no cambia, algo siempre constante. Una persona de carácter nervioso tendrá un ritmo siempre muy diferente que uno que no lo es. Y eso, con el carácter lo podréis modular, pero nunca lo podréis cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú estás en el aburrimiento, rompes el ritmo, literalmente. ¿Por qué? Porque una persona, ya se ha hecho estudios, personas que con 50 años les toca la lotería, han tenido la vida asegurada económicamente, han estado toda la vida luchando para independizarse de su jefe de turno y han estado esperando la ansiada seguridad económica, o paradoja, a cabo de 2 años cae en una profunda depresión. ¿No? Y aquí, ya está toda la vida ahí quejándote del jefe y todo eso, ya te veo deprimido, pero vamos, ojalá estuviera en tu lugar, seguro que vamos. ¿Por qué? Porque esa persona ha roto el ritmo, la tensión necesaria vital, y las ilusiones, las motivaciones ya han desaparecido. Esa persona ya no tiene ninguna motivación intrínseca. Ya, eso pasa mucho, por ejemplo, la gente que se jubila. Cuando te jubilas, claro, dices, oh, qué bien, ya después de una merecida vida de lucha, de esfuerzo y de agotamiento, tengo un descanso. Pero ¿qué ocurre? Es que el hombre no sabe vivir en el descanso, créeme. El hombre no está hecho para el descanso. Está hecho para el ocio, que es muy distinto. Y no voy a entrar en la motivación, en el explicar. Eso Joseph Piper lo explica muy bien en un libro que os aconsejo, El ocio y la vida intelectual. Es un libro espléndido. Y explica lo que es el ocio, a diferencia del descanso que digo. El descanso no está hecho para el hombre. El hombre en descanso entra en entropía. Literalmente. Entra en disfuncionamientos psicológicos y en dispersión. El hombre necesita tener siempre una tensión vital. Y esa tensión vital, cuanto más intrínseca sea, más duradera será. ¿Qué ocurre? Tenemos un rango, que es este, donde el rendimiento es máximo frente al reto. En este lugar es donde tenemos todos que aprender a regularnos. En este lugar. Que se llama egoestrés. ¿Vale? Te voy a responder, no te preocupes, porque es la pregunta, ¿eh? Valentín. Si tú te estás viendo por el lóbulo derecho, digamos, sí. Y como has dicho antes, puedes tomar decisiones que implican desconocimiento de lo que va a venir después, de las consecuencias, sí. En esa soledad de la toma de decisiones. Sí. No puedes llegar a meterte tú mismo, que la vida te meta
en un reto que supera tus posibilidades y caer pues, en ese estrés, pero que puede terminar en una ansiedad, en ataques de ansiedad y tal. ¿Eso luego cómo se puede echar para atrás? Me acabas de definir mi vida. O sea, que muy bien con la radiografía. Yo lo que hice hace 5 años es independizarme, montar mi despacho. Yo siempre he sido socio de despachos y hubo un momento que decidí montarme por mi cuenta porque creía en formar un despacho de una manera diferente, ¿vale? En otros matices. Y entonces en ese momento yo lo único de que disponía es, hombre, de un bagaje, de una experiencia sólida profesional. Me había ido muy bien, me sigue yendo muy bien profesionalmente como abogado. Como veis, la vía no me falta. Y entonces me manejo muy bien empáticamente los juzgados y todo eso. Como les quiero trasladar, es esencial captar el interés del juez más que tú lanzar un rollo macabro. Cuando el juez desconecta, cállate. Bueno, pero bueno, eso son los abogados, ¿no? Cállate, no hables más. Y entonces yo, lo que me pasó es precisamente eso. Mi fortaleza, ¿cuál era? El riesgo. El riesgo era salir de una realidad que no quería y montar otra. Claro, bienvenido. ¿Y ahora cómo lo hago? Tanto fue así que toda la gente, todo mi equipo se vino conmigo. Digo, oye, vamos a ver, tenéis una seguridad aquí que yo no os puedo dar. Entonces, que creemos en ti, creemos en tu modelo, en los valores que tú imprimes. Digo, vale, fantástico, había estudiado en el IES, había hecho un máster con un PDD en 2006. Bueno, me dio cierta orientación sobre el mundo de la empresa y de poder construir algo a nivel empresarial. Pero claro, yo no tenía herramientas. Entonces yo caí, como tú bien estás definiendo, en un profundo bucle de estrés y de ansiedad. Profundo. Como en mi vida había vivido. De tal manera que somaticé físicamente esa crema. O sea, el nivel de estrés, te puedes imaginar lo considerable que pudo llegar a ser. No entro en detalles, ¿vale? Perdona, quiero preguntar a Miguel. ¿Qué ibas a preguntar? No, estoy respondiendo a Valentín. No, yo no he terminado. Estoy respondiendo a Valentín. Valentín, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Yo en ese momento yo tengo un problema. Porque de repente empiezo a tener miedos, vértigos que yo no he tenido en mi vida. Por ese grado de confianza que digo, ¿no? Desde la visión. Y entonces es cuando yo dije, es que me tengo que formar. Es que no basta simplemente tener una buena brújula, sino que tienes que tener buenos mapas. El IES está muy bien a nivel técnico, pero me faltaba muchísimo. Y es entonces cuando a mí me hablaron del famoso coaching, que vaya, el coaching tiene unas herramientas fabulosas para implementarlo en equipos, te va a encantar. Una amiga mía de recursos humanos. Me apunté al coaching, fabuloso, aprendí una serie de herramientas fantásticas y me ayudó a gestionarme interiormente. Yo ahí entonces hice un camino de introspección muy profundo, donde dentro del autoconocimiento fui detectando que pensamientos, emociones estaban afectando a mi estado anímico. Pero hoy no voy a entrar ahí porque me iría muy lejos, pero esa es la clave, la autoconciencia. Yo desde que soy pequeño tengo mucha autoconciencia, es decir, tengo mucha conciencia de mí mismo y mis procesos personales. O sea, era un camino ya abonado para mí, pero lo que me faltaba es hacerlo y ponerlo en juego. Lo hice y salí, no solamente salí del estrés, sino que salí reforzadísimo. O sea, yo ahora, fruto de eso, de mi experiencia, como he dicho al principio, puedo estaros hablando de esto. Porque soy una persona que he padecido un estrés profundo. Y he salido por mis propios medios, por la gente buena que tengo a mi alrededor, lógicamente, y por unas habilidades que he ido descubriendo, ¿vale? Por eso creo que estoy bastante habilitado para hablar de esto, porque lo conozco muy bien. Yo era una persona súper compulsiva y iracunda. ¿Y dónde me ves? Todo lo quería ya, boom, 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 boom. Toda mi vida era como iba saliendo todo, yo me pensaba que podía ir a piñón fijo a cualquier coste. Al final, el principal coste, aparte de los cadáveres de fuera, al final fui yo. Con lo cual dije, para, porque aquí hay algo que ha fallado en el camino, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo podemos mantener una motivación intrínseca? No solamente la mímesis, lo externo, lo extrínseco, el modelo, para motivarnos. Pues mirad, para ir al grano, porque ahora necesitaría otro tracto largo y el tiempo es el que es, y es una pena porque para entenderse bien necesitaría pues bastante más tiempo. La única manera que yo he descubierto, y la he descubierto por cómo estoy conformado yo, es la creatividad. Y eso no es ninguna tontería. Era la creatividad, ya no como María, ¿sabes? O como complemento. La creatividad es algo que tendríamos que aprender a implementarlo en todo lo que hacemos constantemente. La creatividad, fundamentalmente, cuando tú vives en módulo de estrés o módulo de tensión, de competitividad, necesariamente hay una emoción básica que es la que te anima, que es la ira.
no es la confianza. De eso lo tengo muy estudiado. La ira deja mucha toxicidad. ¿Y qué ocurre? El módulo personal es que la psicología se centra en el cuerpo, en el espacio y en el tiempo. Cuando un león está persiguiendo a una gacela, eso hay un libro que os recomiendo de Sapolsky, Las cebras no parecen úlceras, es increíble, profesor de Stanford, increíble, explica esto, ¿no? La cebra lo que puede hacer es luchar, huir o con el miedo, ¿qué hace? Sin duda. Son los tres mecanismos mamíferos del ser humano de reacción frente al miedo. ¿Qué ocurre en la psicología cuando estás en ese módulo del miedo, ¿no? Que la cebra está pendiente del cuerpo, la energía que tiene para escapar, luchar o hacer lo que sea, del tiempo que tiene y del espacio para calcular la distancia. Cuando la psicología humana está en módulo de supervivencia, de miedo, está siempre centrada en lo práctico. Por eso, uno de los problemas que esencialmente está aconteciendo actualmente en la sociedad postmoderna es que tenemos una visión muy reduccionista de la psicología y de la realidad. Al final lo práctico se impone. Y solamente tenemos esa visión donde se agotan nuestros recursos, donde nos angustiamos porque no llegamos a fin de mes, porque tenemos esto, ¿no? Los ordenadores, cómo los costes los reducimos. Estamos siempre centrados en una sola dimensión. Claro, si tú solo tienes esa dimensión, lo que estás haciendo necesariamente es desarrollar nuevamente esta parte del hemisferio, concretamente la anterior del hemisferio izquierdo. ¿Qué ocurre? Cuando al final tu mentalidad se vuelve, nunca hay en estado puro una zona del cerebro, pero eminentemente práctica, tú tienes un miedo siempre subyacente que es el afán de control. Y todo lo que se escapa de tu control te genera pánico. Y entonces estás en permanente miedo. ¿Se entiende eso? La creatividad es una capacidad del hombre para habilitarle, para desligarse de las coordenadas del tiempo, del espacio y del cuerpo. Yo de hecho soy compositor, es lo que me gusta, componer en piano. Yo os puedo asegurar que lo que me ha permitido mantener mi equilibrio vital, homeostático en mi vida, ha sido el yo llegar a casa agotado por ese ritmo que explicaba y ponerme media hora a tocar el piano. Esa sensación diaria de tener un marco de referencia donde no pienso en otra cosa que en lo que estoy, vivir el momento presente, no he disfuncionado con el problema del despacho, lo que me espera luego. El tener la experiencia de que mi cuerpo desaparece y el tiempo se me va, eso me ha equilibrado toda mi personalidad. Toda. De hecho, yo diariamente no me permito hacer siempre lo mismo. Siempre hago algo diferente. Siempre. El día pasado me paré en el Parque del Oeste y me puse a hacer fotos a los árboles. Pues la gente estará, este está loco. Pero es que es lo que me apetecía. Yo vi un árbol. Bueno, os aconsejo que paséis por el Parque del Oeste ahora, antes de que barran las hojas. Porque es una maravilla. Pues un montón de hojas amarillas debajo del árbol y con un contexto verde, ¿no? Es como una delicia. Entonces a mí esa belleza, ser capaz de detectar esa belleza porque vivo ahora el momento presente y no me permito vivir en módulo automático, despacho, 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 es el que me permitió hacer un oxígeno en mi día que me reguló el estado óptimo de motivación todo el día. Oscar, ¿Verdad? algo fácil. Hay mucha gente que, creo que estamos con uno de los presentes, estamos muy justos con el salario, con la hipoteca, con los hijos para llegar a fin de mes. O sea, a mí me causa una maravilla decir, llego a casa, media hora de piano. Te prometo que si tengo media hora, puedo hacer muchísimo más. Entonces, me gustaría llegar ahí. Porque ahora planteate el padre de familia que está agobiado, que le acaban de echar o que no sé qué historia. Vale. Pero bueno, ¿Cómo no vas a estar preocupado ¿tu por nombre cuál es? Gregorio. Mira, habéis oído lo que ha dicho Gregorio, ¿no? Pero es que Gregorio ha descrito mi caso. Te conocemos un montón. Todo lo que veo. Es decir, yo no tengo como módulo mental psicológico la seguridad. Es decir, yo sé, esa es mi forma de haber enfocado la vida, y a mí me resulta. Sirva, como dicen en coaching, para que le sirva,
Yo sé que si todo lo que pasa en mis manos tiene un alto nivel de pasión y de querer, no de obligación, de tengo que, yo sé que todo sale. Es mi experiencia y a mí la vida todo me ha servido. Te lo digo porque es mi experiencia y te lo puedo decir. Entonces, claro, yo sí que ¿qué hago? Habilito, cuando por ejemplo hay empresarios que me piden hacer un cambio de trabajo, yo lo primero que preservo es un plan de motivación, para que la confianza siempre le asista a la persona. Y donde al final uno no tenga la sensación de que pierde la confianza, pierde la seguridad y que al final vive desde el miedo. Yo, si preserváis, yo lo único que os puedo decir es, si preserváis la confianza y la motivación, todo sale. Es lo único que puedo decir porque lo he visto en mí, pero lo estoy viendo constantemente en muchísima gente que trato ya desde hace tiempo. Y todo incluye lo práctico. Todo incluye lo práctico. ¿Vale? ¿Qué pasa? Yo me he habilitado para ser altamente creativo. Donde hay un momento que ya no me da, yo me reinvento y me pongo a hacer otro tipo de actividades ligadas a esto que me permiten poder tener recursos o me permiten, porque me he habilitado a adaptarme en eso. Y por eso es muy importante entender de qué manera el hemisferio derecho, la creatividad, sale al encuentro para desbloquearnos constantemente y sacarnos del miedo y que mantenga siempre la confianza estable. El secreto es la confianza estable. Si tú eres una persona con una permanente confianza estable, en la vida todo se va dando. Vamos, yo te hablo desde dentro de mi marco de referencia, que es el que es. Y por eso al final se impone una mirada nueva. Se pone una mirada que en nosotros como educadores lo que tenemos que hacer fundamentalmente es preservar el potencial de la persona que tenemos delante. Yo siempre digo que en la formación tiene que haber dos tipos de miradas. Una, la que está en acto, la otra que está en potencia, utilizando a Aristóteles como paradigma, ¿no? Lo que está en acto, lo que ves, y desde ahí optimizas. Lo que está en potencia, eso requiere una mirada mucho más profunda y contemplativa de las posibilidades que tiene la persona. Yo, para preservar la confianza del formado, del coach, lo que tengo que ser es la K de la constante en su vida. Ese es mi éxito. Yo soy el que no caigo en bucles de ciclotimia, que mantengo siempre el ánimo, la pasión, la motivación. Y yo podré tener 100.000 problemas, pero me los he gestionado. Y yo me permito tener radio interna, y yo, cuando estoy con otra persona, solo estoy con la otra persona. Y cuando me viene cualquier pensamiento o cualquier emoción disruptiva o desordenada, ¡bum!, la parto. ¿Por qué? Porque me impide estar, para mí, en algo que es el momento presente. Porque yo sé que al final la calidad de nuestra vida es la suma de los momentos de calidad presentes. Entonces, si yo, en mi tiempo, lo vivo con un alto nivel de calidad y de pasión, donde al final hago ese espacio de no tiempo para estar tan presente con la otra, o con el trabajo, más tedioso, lo que sea, o sea, vivo con pasión eso, literalmente no sé qué pasa, que el tiempo cobra otra dimensión y llego a lo que tengo que llegar. Y las cosas, solo digo que salen. Ahora, no salen desde la estructura del control, de la lógica, es otro tipo de lógica, ¿vale? Y eso funciona, yo te puedo decir que funciona y lo he visto, es que lo veo cada día. Lo veo cada día y simplemente eso nos invita a pensar de qué manera estamos preservando este umbral óptimo. Os he dicho la motivación, la segunda cosa era el realismo, ¿vale? Os he puesto aquí un latinajo, el adecuatio redet intellectus de Santo Tomás, porque a mí siempre me interesa dejar muy claro que la realidad como tal existe, ¿vale? Es lo que es una cosa, pero existe también algo que es tan importante como la realidad, que es mi interpretación de la realidad, ¿vale? Que os he hablado antes. La interpretación de la realidad juega un papel vital, porque yo no podré cambiar un hecho, pero lo que sí que podré cambiar es la forma de vivir ese hecho. Víctor Frank en el campo de concentraciones. Nelson Mandela, 27 años, en una cárcel de 2 metros por 1 metro. Desde el hemisferio izquierdo, tanto Víctor Frank como Nelson Mandela hubieran caído en la miseria. Solo desde el hemisferio izquierdo, ¿eh? Siempre cuando digo, por favor, me estoy poniendo mejor al derecho ni al izquierdo, eso quede muy claro, ¿eh? Hay un equilibrio, ¿vale? ¿Por qué? Nelson Mandela, ¿qué le pasó? Nelson Mandela tuvo que descubrir algo que es propio de la creatividad, que es un recurso interno para soportar 27 años en una mínima celda de 2 metros por metro. ¿Y sabes qué fue?
Lo primero se dio porque aprendió a perdonar. Y cuando tú aprendes a perdonar, lo que haces es desligar la tensión interior y el bloqueo. Y un texto victoriano, donde le dice a tú eres capitán de tu alma, dueño de tu ser, le inspiró para encontrar el ideal necesario, intrínseco, para poder estar 27 años sin caer en una depresión, caer suicidado ni hundido. Un simple ideal. Vaya emoción extrínseca, ¿verdad? Vaya emoción extrínseca. Ni una sola emoción extrínseca a una persona le hubiera podido ayudar a aguantar hasta 27 años. Ninguna. Sino un simple ideal. ¿Y qué ideal era? El ideal de la unidad. El poder ver, visualizar, visión, en acto, lo que es la unidad del pueblo, eso es lo que me motivó a estar día a día luchando por eso. Víctor Frank le pasó tres tantos de lo mismo. Víctor Frank se encontró que le estaban a punto de... Ya sé que voy a faltar de tiempo, ¿verdad? No te preocupes. Víctor Frank se encontró de que estaba en la situación... ¿Lo habéis leído? ¿No me busca sentido? Es un libro que hay que releerlo, ¿eh? Yo os lo aconsejo porque siempre sacas cosas. Y en este libro refleja muy bien lo que es los recursos intrínsecos para salir de una aceptación total. Yo creo que eso era impacto total. En realidad, si al momento siguiente le iban a meter en la cárcel, le iban a meter en la cámara de gas. Es que era una sensación de impotencia, de angustia, de ansiedad, de miedo total. Pero él se dijo dos cosas. ¿Qué recursos tengo como persona o qué es lo único que nadie me puede robar? La dignidad. La dignidad depende de cómo yo quiera verme a mí mismo. Mi autoestima. ¿Cómo yo me veo mi dignidad? Eso no me puede ni escupir, ni vilipendiar, ni insultar. Eso depende de cómo yo decida verme. ¿Se ve? Y entonces en ese sentido dijo, bueno, vale, muy bien, fantástico. La primera parte de la ecuación resuelta. Ahora la segunda, ¿cuál es? ¿Dónde están las fortalezas para salir de bien? Y él hizo fundamentalmente dos cosas, me voy a extender. Una, la capacidad de amor. Se imaginó con su familia, que después no se la encontró, pero que amaba a su mujer, a su familia. De hecho, él estuvo allí porque no quiso correr las mismas suerte que sus padres, lo cual es tremendo también. Es decir, él supo desde el amor sacar fuerzas y luchar. Y la segunda, desde lo que eso estoy hablando desde el principio, es la visión. Él visionó, constantemente dando clases en Viena. Porque era su máxima motivación, su pasión. Y eso lo que hizo es, si tú estás mal, como os he dicho, sale naturalmente de forma negativa. Y tantos motivos hay para ver el vaso medio lleno en la vida con medio vacío. Tantos. Eso depende de tu voluntad y cómo decidas verla. Y eso depende de ti. Y entonces preservó una motivación profunda e intrínseca, el amor, y otra, una competencia propia del hemisferio derecho, que es la visión. Y desde la visión elevó el umbral de motivación y salió, hizo la logoterapia y ha sido una persona de referencia a nivel mundial, muriendo además un poquito en 98 o 97 creo, ¿no? Una persona que ha tenido mucha influencia. Entonces claro, eso poco a poco lo que se impone, que es la materia de hoy, 5 minutos, venga, gracias. Lo que se impone precisamente es cómo empezamos a tener una mirada renovada frente a la propia educación. Cómo somos capaces de tener una mirada con muchas más matices, más distinciones, cómo entender de qué manera entrar en la realidad de cada uno de forma individual, se llama empatía. La empatía fundamentalmente tiene dos patas, esto la gente no lo sabe. Bueno, esto daría para 50.000 talleres, no voy a concesiones. Bueno, esto lo diré al final. La empatía es fundamentalmente dos cosas. Ser capaces de entender al otro en sus necesidades y sus emociones y segundo, atender su propia psicología, ¿vale? Por eso si tenemos un marco de psicología sano, realista, nos va a resultar mucho más fácil atender adecuadamente a la persona que tenemos delante, porque tendremos menos disfunciones. Con lo cual, en principio, yo creo que se impone una labor, que eso es lo que pretendo yo desde el coaching, desde la formación. La primera labor para, cuando me viene una persona y dice, mira, tengo tantos problemas, o tengo una falta de comunicación, o no consigo acercarme a la gente que tengo delante, yo lo primero que intento hacer es una labor de barrido. Que mira, a ti te sobran 20 kilos. Pues una persona dice, 20 kilos, digo, hombre, no te pases, ¿no? Pero sí, te sobran 20 kilos de toxicidad psicológica, ¿no? 20 kilos de toxicidad. Entonces lo que hacemos es una limpieza de creencias limitantes, de prejuicios, de juicios, un barrido de estos para que quede todo brillante, ¿eh? Pero un buen barrido. Pero claro, ese barrido
tiene que ser autoconsciente. Y yo como coach, por ejemplo, lo que tengo que hacer es espejar para que la persona salga poco a poco de su zona de confort sin entrar en lo que es el arte, sin entrar en la zona de pánico. ¿Os dais cuenta? Todo ser humano tiene un umbral de tolerancia o la resiliencia que os he explicado antes, de salida de zona de confort. Lo que es el arte del coach, del preceptor, del formador, de nosotros como profesores, lo que sea, es ser capaces de cuando te viene alguien al gimnasio y te pide adelgazar 20 kilos, hombre, no ser un insensato y poner la bicicleta de 1 a 10. O sea, lo que se impone es que sepamos modular el nivel óptimo desde el cual no caiga nunca la motivación del que empieza a adelgazar. Entonces, si habrán etapas que 0,5, 0,7, pues 0,5, 0,7. Habrá etapas que no venga al gimnasio, pues tú con paciencia y con cariño preservas la mayor y venga, ánimo, llegará el momento que ya pondremos la directa, ¿no? Que tienes que apretar porque la persona ha cogido el ritmo, aprovecha. Aprovecha. Cuando veis que cogéis el ritmo, que ha empatizado la persona y os habéis ganado la ascendencia, la influencia y la confianza, aprovechar en ese momento y no lo dejáis perder. Un físico, compañero, amigo, perdonad, mi mejor cliente, además muy amigo y además padrino de uno de mis hijos. Imaginaos, al final, las cosas más extravagantes que pueden pasar desde un cliente inicial, ¿no? Este hombre es físico, me dice, mira, Óscar, siempre se me quedó en la imagen una cosa que pasó en mi colegio, y es que siempre había un papel de periódico en el patio interior. Y yo siempre que pasaba por lo que son los patios, veía que ese papel no salía de ahí, ni lo limpiaba, pero todo salía. Hasta que un día me quedé maravillado. De repente, un remolino de esos, cogió el papel y lo sacó. Me hizo la reflexión, mira, la vida es un poco eso. Cuando viene la oportunidad, aprovechala. Cuando se da la ocasión, aprovechala. Cuando vosotros como formadores veis que os habéis ganado la confianza, la ascendencia, fruto de una relación bien cultivada, aprovechar y marcar un buen ritmo que os lo agradecerán. Luego que eso ya lo sabéis y lo hacéis, pero yo remarco e insisto, pero tenéis que siempre tener en cuenta el umbral de resiliencia del objeto, de la persona, para ser excelentes, porque si no al final lo fácil es poner de tales personas a 10, tales personas a 7, siempre marcarnos un ritmo estándar que no sirve. Pero eso requiere tener una mayor competencia personal a nivel de acercamiento a los demás, a nivel de sensibilidad, a nivel de atención concreta a la persona y una serie de cosas que nos imponen la renovación diaria. No es la cuestión de los cursos de verano que los he dado a profesores, no es una cuestión de eso, es una cuestión de que diariamente seas una persona que te estés renovando, que te estés trabajando, que estés haciendo lo propio para crecer como persona, porque eso va a ser la oportunidad de cambio para el otro, no lo que digáis. Lo que va a hacer posible la transformación, que es mi experiencia al menos, es que vosotros os hayáis transformado previamente. Si no, son palabras huecas. Bonitas, bien colocadas, pero son huecas. Bueno, dicho esto, simplemente lo quería por menos acabar con alguien fabuloso que es Aristóteles. La ética Nicómaco dice, cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Pues mirad, hace 2300 años el señor Aristóteles ya nos hablaba de asertividad. Esto es la asertividad. Muchísimas gracias y nada.